Hoy la Iglesia nos propone la historia de una niña enferma, la hija de Jairo, un jefe de la sinagoga. Esta mañana, cuando estaba en la misa de los niños, se me acercó una niña de 7 años llamada Martina. La niña se me acercó y me dijo al oído: Padre, ¿será que Dios puede hacer el milagro que hizo en esa niña en mí? Tengo cáncer y quiero que Dios también a mí me cure como curó a esa niña. Cuando uno esté pasando por una dificultad, tiene que pensar en esto: que hay personas que todos los días están asumiendo una lucha en medio de los vientos contrarios y a veces del mar embravecido. Y por eso nunca será justo que una persona sea tan desagradecida. Nunca será justo que una persona ande por la vida pegándose de pequeñeces, de arandelas y de bobadas, cuando hay personas verdaderamente luchando por algo grande. ¿Cuántas personas en este momento se debaten entre la vida y la muerte? ¿Cuántas personas como Martina quisieran en este momento estar tranquilita, una niña corriendo por un parque feliz como otros niños? ¿Y cuántas personas en este momento están renegando de la vida cuando tantas personas quisieran tener la salud de esos que están renegando? Por eso, queridos amigos, es maravilloso como el tema de este domingo es el tema de la fe. Y la fe es una cosa extraordinaria. La fe es que usted se tiene que levantar un día, yo no sé cuándo, creyéndole más a Dios, porque el mejor negocio de la vida es creerle a aquel que tiene en sus manos el control. Es muy tonto, es un insensato y es un imprudente el que se pone a pelear con aquel que tiene en sus manos los destinos de la vida. Por eso, en el fondo, queridos amigos, lo que Dios nos está pidiendo en esta Eucaristía es: pensemos cómo está nuestra fe. Para eso yo les voy a proponer 3 ideas sencillas y una historia. Primera idea. Hace 8 días el Evangelio nos presentaba a Jesús en una barca con unos discípulos que están llenos de miedo. Y Jesús se pone en pie, me lo imagino un poco contundente, de pronto un poco enojado, un poco prevenido frente a esos cobardes, y les dice: ¿por qué tienen miedo? ¿No tienen fe? Y hoy el Señor le dice a Jairo: no temas, basta que tengas fe. Y esa frase podría escucharse como una frase de cajón, pero el Señor nos invita en la prueba, en la dificultad, en la enfermedad, en la adversidad, en los miedos, en los problemas de la casa, en las encrucijadas del hogar, en esas situaciones de los hijos que a veces tanto golpean a los padres. El Señor te está diciendo: no temas, basta que tengas fe. Es que el miedo no puede ir de la mano de la fe. La muestra más grande de que la fe es frágil es cuando el corazón se llena de miedos, porque es la expresión de una persona que quiere tener control sobre todo. ¿Qué es la fe? La fe, decía el padre Astete, y lo recuerdan los mayores,
es creer lo que no vemos porque Dios lo ha revelado. Pero yo quisiera que diéramos un salto, que no nos quedemos en esa definición como tan doctrinal y que fuéramos capaces de entender la fe más desde la vida, entender la fe más desde la vida probada, entender la fe más desde la encrucijada, entender más la fe desde el dolor, y la fe desde ahí se entiende diferente. Padre, ¿cómo entiendo yo la fe desde mi dolor? ¿Cómo entiendo yo la fe desde mi enfermedad? ¿Cómo entiendo yo la fe desde mi familia dividida? ¿Cómo entiendo yo la fe desde esta impotencia que estoy viviendo frente a estos vicios o frente a esto que me tiene agarrada el alma? Entonces ya no vas a entender la fe solamente como nos la definía el padre Astete. No, vas a entender la fe como un salto. Vas a entender la fe como correr riesgos en Dios. Hoy la fe, la vida nos pide tener una fe lanzada. Hoy la vida nos pide tener una fe más abandonada. Y hoy la vida nos reclama que usted corra un riesgo grande. ¿Cuál riesgo, Padre? Creerle a Dios. Es que si no le creemos a Dios estamos perdidos. Esta mañana esta niña Martina me decía: yo creo que Jesús puede hacer en mí lo que hizo en esa niña. Qué tan linda, 7 añitos, y me decía: Dios me va a curar. ¿Qué es la fe? Es lanzarse. Yo me lanzo a ciegas porque sé que Dios no me va a dejar caer. Segunda idea. Cuando Jesús llega al lugar donde está la niña enferma o que ya había muerto según ellos, encuentra el alboroto de la gente. Y Jesús inmediatamente les dice: pero ¿qué es esta bulla, hombre? ¿Qué es este alboroto? Háganme el favor y se van. Es que a Jesús no le gusta eso. A Jesús no le gusta el alboroto. Y se quedó solamente con poquita gente, con los que fueron capaces de entender el silencio como una complicidad maravillosa para el milagro. Entonces Jesús nos invita a una cosa, a una fe más íntima y silenciosa. Cuando ores, entra en tu cuarto. Cuando ayunes, no andes tocando campanas ni haciendo monerías. El Señor nos invita a que nuestra fe sea más íntima y silenciosa. Y en este momento yo me acuerdo de aquel papá que iba con el hijo por el camino, caminando por un campo. Y el papá le dice al hijo: hijo, vamos a orillarnos porque viene un caballo con una carreta. Pero hijo, vienen vacíos. Y el hijo le dice: papá, pero ¿cómo sabes que esa carreta viene vacía? Y el papá le dice: porque cuando uno no trae nada, las carretas hacen mucha bulla. Cuando una persona no tiene nada adentro, hace mucho ruido. La persona que vive gritando, la persona que vive protestando, la persona que vive sencillamente renegando de la vida, es porque en su interior tiene un vacío grande de Dios. Una fe más silenciosa, más en intimidad con el Señor, de menos protestas y de menos reclamos. Tercera idea. Dice el texto que Jesús llegó a la casa y allí estaba la niña, una niña de 12 años. Y cuando el Evangelio nos dice la edad de la niña, nos cuenta que la niña todavía era una niña inocente. No es como nosotros que nos vamos dañando en el camino.
No es como nosotros que tenemos este corazón petrificado de odio y esta vida llena de prevenciones. Y entonces podría uno pensar que lo que obró el milagro en la niña es su inocencia. Esa niña tenía un corazón parecido al de Dios. ¿Cuántos de nosotros le estamos pidiendo a Dios un milagro? Y entonces nos pide el Señor volver a la inocencia de esta niña, renunciar al mal, renunciar al apego, renunciar a la esclavitud, para que tu corazón limpio sea un puente y un canal donde se deslice el milagro y el favor de Dios. Llegó a la casa y la tomó de la mano. En las manos de Dios, nuestros problemas sufren una gran transformación, se convierten en bendición. Yo quiero que esta mañana usted se deje tomar de las manos por Jesús y deje que Jesús, tomándote de la mano, haga en ti su obra. Dice el texto que la levantó. Y esta palabra literalmente en su etimología significa resucitar. La tomó de la mano y la resucitó. Dios puede resucitar en tu vida y en tu familia lo que se ha ido muriendo. Les voy a contar una historia y termino. Había una vez 3 árboles en una colina de un bosque. Hablaban acerca de sus sueños y planes para el futuro. Algún día seré un cofre de tesoros. Estaré lleno de oro, plata y piedras preciosas. Todos verán mi belleza, dijo el primer árbol. El segundo árbol dijo: algún día seré un gran barco donde viajen los más grandes reyes y reinas a través de los océanos. Todos se sentirán seguros por mi fortaleza y mi poderoso casco. Finalmente, el tercer árbol dijo: yo quiero crecer para ser el más alto de todos los árboles en el bosque. Así estaré cerca de Dios. Seré el árbol más grande de todos los tiempos y la gente siempre me recordará. Durante años los 3 árboles oraban a Dios para que sus sueños se convirtieran en realidad. Un día un leñador los taló y se los vendió a unos carpinteros. Con el primer árbol hicieron un cajón de comida para animales y fue puesto en un pesebre y llenado con paja. Se sintió muy mal, pues eso no era lo que él había pedido tanto. El segundo árbol fue cortado y convertido en una pequeña barquita de pesca y fue puesto en un lago. Sus sueños de ser una gran embarcación habían llegado a su fin. El tercer árbol fue cortado en largas y pesadas tablas y lo abandonaron en la oscuridad de un almacén. Al verse así, los 3 árboles sintieron que sus planes habían fracasado. Sin embargo, una noche, José y María llegaron al establo y pusieron al niño Jesús en el pesebre. Entonces el primer árbol descubrió que había contenido el mayor tesoro de la humanidad. Años más tarde, Jesús y algunos discípulos subieron a la pequeña barca para cruzar el lago de Galilea. Durante la travesía, una gran tormenta se desató y el árbol pensó que no sería lo suficientemente fuerte para salvarlos. Pero Jesús se levantó y calmó la tempestad. Y el segundo árbol descubrió que llevaba al Rey de todos los reyes y Señor de señores. Finalmente, alguien cogió 2 de las tablas que estaban en el almacén y sobre ellas crucificaron a Jesús. Cuando llegó el domingo, Jesús resucitó y el tercer árbol sintió que había estado más cerca de Dios de lo que nunca pudo imaginar. 3 cositas. Primera,
Fe es entender que tu vida en las manos de Dios puede cambiar. Tú tienes un plan, pero Dios tiene otro para ti. Segunda cosita, a veces lo único que necesitas es ser dócil. Dios te toma y hace por medio tuyo su obra. Eso es confiar. Tercera cosita, no dejes de soñar. Si tienes madera, Dios puede hacer de ti un ser grande. Créele a Dios. Cierra tus ojos. Con tus ojos cerrados. Le vas a decir al Señor que no faltan los miedos en tu vida. Pero le vas a decir al Señor que hoy estás dispuesto a trabajar más en tu fe. Fe es dejarse llevar. Y nuestra fe camina detrás de una promesa. La promesa de saber que Dios nunca nos va a dejar solos. No pretenda que las cosas sean como usted quiere. Dios tiene un proyecto para cada uno de nosotros. Déjese tomar de la mano por Jesús. Vuelva a su interior y encuéntrese allá con Dios en el silencio. Trate de vencer la bulla y el ruido de este mundo que nos opaca la voz de Dios. Y permita que Dios en su interior resucite en ti lo que se ha ido muriendo. Señor Jesús, en esta tarde me pongo en tus manos, confiado como aquella niña de que tú puedes hacer en mí lo que tú quieras. Digamos todos amén.